Hola amigos, buenas tardes. Hoy es el lunes 22 de febrero y es el día que comienza la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos, que se reúne tres veces al año, 4 semanas ahora en febrero-marzo, 3 en junio y 3 en septiembre. Es el máximo órgano de derechos humanos de la ONU. Sus 47 miembros son elegidos por el voto secreto de la Asamblea General. Hay una repartición por continente según la organización que tiene la ONU, y hay 8 escaños que corresponden a América Latina y el Caribe. En el día de hoy, cuando se inicia la primera sesión, normalmente, al igual que ocurre en septiembre con la Asamblea General, los presidentes o ministros de Relaciones Exteriores vienen a fijar la política de derechos humanos que van a tratar de impulsar en el correr del año. Y entonces hemos tenido hoy la participación de 2 presidentes de países que tienen problemáticas concretas de derechos humanos, que son Colombia y Venezuela. Y entonces tenemos la posibilidad de hacer una entrevista a una ONG, al director de una ONG que se ocupa de países, preferentemente de países latinoamericanos. Me refiero a la Red Internacional de Derechos Humanos, y al señor Ramón Muñoz. Buenos días, buenas tardes, según los horarios en que vendrán los que van a ver esta entrevista. Bueno, Ramón, Iván Duque fue el que tuvo que intervenir primero, o sea que si juegan los presidentes a quién sabe lo que va a decir el otro, evidentemente Maduro, que tenía que hablar después, no iba a estar al corriente de lo que iba a decir Iván Duque. Pero bueno, lo cierto es que arrancó de una forma un poco particular. Primero, más que nada, hablando de Venezuela, diciendo de que habían normalizado la situación de unos 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia, y dándoles un estatuto temporal de protección para integrarlos al aparato del Estado. Bueno, eso es cierto. ¿Cuál es tu apreciación antes de entrar más de lleno en la problemática? Sí, es cierto que el gobierno colombiano expidió una reglamentación para regularizar a los migrantes venezolanos, que son muchos en Colombia y que desde luego son un problema que hay que afrontar en el país de Muy bien. diferentes ángulos. Muy bien, entonces, de ahí saltó a el apoyo a la misión de establecimiento de hechos, que es una especie de comisión investigadora de expertos especiales nombradas tras una resolución del Consejo, y que está investigando. Establecimiento de hechos no es una misión investigadora, sino que está tratando de establecer los hechos denunciados ante el Consejo. Y entonces ahí hablan en el primer informe, y ahora se está continuando en función de hacer otro segundo informe, de que haya habido en los últimos años ataques a la oposición, desapariciones, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, y se redondea la cifra en el periodo de gobierno del actual presidente Maduro alrededor de 6.000 víctimas. Bueno, ¿cuál es la posición de las ONG en general, la tuya en particular, con respecto a esta misión de establecimiento de hechos? ¿Qué te parece el trabajo? Mira, Juan, yo creo que bueno, fue un gran esfuerzo del Consejo de Derechos Humanos, que se demoró mucho en reaccionar respecto del tema de Venezuela, más de 10 años para tomar una decisión y aprobar una resolución. Tomaron la decisión cuando el tema de migración los estaba afectando, especialmente Colombia muy afectado, pero no es el único país. Es importante que hagan esa verificación de los hechos, porque es evidente que hay un fenómeno de violación de derechos humanos en Venezuela. El paralelo que yo voy a hacer respecto a eso, porque tú citaste una cifra del informe que se va a discutir aquí, del informe de la Comisión de Verificación de Hechos, es que hablan de 6.000 víctimas. Y en Colombia tenemos 8 millones de personas afectadas por el conflicto armado interno, y en la semana actual la Justicia Especial para la Paz, que es uno de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz con las FARC, hoy Partido de los Comunes, establece que solo en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos en Colombia, la cifra es de 6.400 y algo de falsos positivos, pero que esta puede aumentar. Y lo que me llama la atención de la primera intervención que tuvimos en orden de intervenciones ante el Consejo es que el presidente de Colombia no hace ninguna referencia a esa cifra aterradora de 6.000 personas asesinadas fuera de combate
por parte de las fuerzas militares para mejorar las cifras de lucha en contra de la subversión en aquella época, y que fueron y para cobrar. Y para cobrar, y para dar ascensos, y para darles permisos y vacaciones, y toda clase pues de premios a estas personas. Claro, lo que no saben quizá algunas personas es que por cada supuesto terrorista que abatían, los responsables de haberlos abatido podían cobrar incluso una suma de dinero, y aquí se generalizó la suma de unas 2.000 personas, y ahora resulta que son, vos decís 6.000, incluso se habla hasta de 8.000 concretamente, y eso es un tema que Iván Duque no abordó en su discusión de hoy, en su intervención de hoy, ni mencionó los falsos positivos. No, digamos que uno debería referirse al discurso de Iván Duque, y esa es mi opinión personal como director de la organización que dirijo hace 12 años, a cuáles fueron las omisiones que hizo Iván Duque en su presentación, porque además hay que insistir en una constatación. En los últimos 20 años por lo menos, y muy posiblemente antes, desde la existencia de la Comisión de Derechos Humanos y después el paso al Consejo, yo no tengo en la memoria, y que alguien me corrija, que ningún presidente de Colombia se haya dirigido en una sección de alto nivel al Consejo de Derechos Humanos, estoy absolutamente seguro, y en la Comisión también en los últimos 20 años, y seguramente para atrás tampoco hay un hecho como estos. Entonces, aprovechar la oportunidad que toma el presidente de la República, que por primera vez se dirige al Consejo de Derechos Humanos, primero para hacer su intervención, hablando primero de Venezuela y no de la crisis de derechos humanos que hay en Colombia, es por lo menos una constatación que nos hace hacernos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, él es el presidente de Colombia, no de Venezuela. Sabemos que hay una crisis en Venezuela, es cierto, sabemos que es grave la crisis en Venezuela, sabemos que el Estado democrático en Venezuela está desmontado, pero Colombia no es un país que se pueda lucir ante el Consejo como un país que haya cumplido con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, él dijo que en el 2020 bajaron el índice de homicidios y secuestros en Colombia, y eso parece ser que contradice, digamos, el mantenimiento de un índice de víctimas que no baja. Bajaron las cifras de secuestros. Es cierto, entonces. Es cierto que bajaron las cifras de secuestros, porque una parte muy importante de los secuestros eran realizados por las FARC. Lo que quiere decir que esa realización, ese logro, hay que atribuírselo al acuerdo de paz, es decir, al gobierno anterior, por una parte. De homicidios están aumentando de una manera verdaderamente increíble, sobre todo si nos referimos a defensores de derechos humanos, líderes sociales y desmovilizados de las FARC. Las cifras muestran que el 2020, el año que terminó, al que se va a referir el informe de la alta comisionada, al que se refiere el primer informe que se rindió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de esta misión de verificación que está siguiendo los acuerdos de paz, ha sido el año más violento desde el 2016. Es decir, que aquí hay una problemática relacionada con la implementación de los acuerdos de paz y con la protección de los desmovilizados y los defensores. O sea, no hay claridad con las cifras que se están anticipando. El tema de las cifras es un tema complicado, porque la oficina de la alta comisionada en Colombia tiene una capacidad limitada para verificar cierta cantidad de casos que se llevan a su conocimiento. No puede verificarlos todos, por razones operativas, financieras, por el personal a disposición, a pesar de que es una oficina grande. Por el otro lado, el tema de las cifras es un tema que siguen diferentes instituciones en Colombia. Lo hacía la Defensoría del Pueblo con un sistema de alertas tempranas, que eran siempre superiores a estas cifras de la Defensoría del Pueblo a las de la Oficina de la Alta Comisionada, lógicamente, porque es una institución que tiene mayor acceso a los territorios y a las comunidades donde se cometen estos asesinatos. Están las cifras del Consejo de Seguridad, que también son alarmantes. Están las cifras de otro informe de la relatora actual sobre defensores de derechos humanos, Mary Lord, que se refiere simplemente al fenómeno de asesinatos, que tiene un nombre así como Última Alerta, este informe, en donde dice clarísimamente que Colombia es el país de la región con la cifra más alta de defensores de derechos humanos asesinados. Y están las cifras de las organizaciones como Indepaz, Somos Defensores y otros que tienen una metodología muy seria, que son bastante más altas que las de la Oficina de la Alta Comisionada. Y para terminar, quiero solo aclarar una cosa.
Uno de los hechos que hay que destacar en este momento, a los que tampoco se refirió el presidente Iván Duque, es que él decidió entregarle a la Fiscalía General de la Nación en este momento la consolidación de las cifras de defensores asesinados. Cosa que es sumamente compleja porque lo estaba haciendo la Defensoría, que tiene la vocación de ser una institución independiente, y lo estaba haciendo bien hasta la anterior defensora. Ahora hay un nuevo defensor que la sociedad civil colombiana califica de una persona poco independiente, muy cercana al presidente Duque, como lo es el fiscal actual, Francisco Barbosa. Y se le entrega a Francisco Barbosa, a quien se le había comprobado cuando fue consejero de Derechos Humanos de este gobierno y gran amigo del presidente, muy cercano, que él había manipulado las cifras con ocasión del informe que presentó Michel Forst con ocasión de su visita a Colombia, informe que fue debatido aquí. Lo que quiere decir que hay esta contradicción. La misma institución que tiene que investigar y juzgar a las personas que cometen los asesinatos ahora va a verificarlos. Y hay muchos pronunciamientos, inclusive en Estados Unidos, de senadores que preocupan en este sentido porque dicen quieren manejar las cifras más bajas. Pero el tema no son las cifras. Un defensor asesinado y un desmovilizado asesinado es ya grave. Y no nos podemos concentrar en las cifras porque las podemos discutir eternamente. El tema es el fenómeno y cómo evitar que esto siga sucediendo y qué debe hacer el gobierno. Sí, es cierto que hay una forma un poco esquiva de plantear ciertas cifras, como por ejemplo que la alta comisionada, que por tener una oficina en un país como Colombia, también tienen otros, tiene que presentar un informe anual del trabajo de su oficina, dijo hoy Iván Duque que 53% de los casos señalados por la alta comisionada, supuestos asesinatos, estaban en vías de esclarecer, pero no se sabe ni la cantidad ni cuál es el estado de las investigaciones. Y después dijo que el 49% de las personas que tienen custodia de las fuerzas de seguridad del Estado porque han sido amenazadas son líderes sociales. Pero tampoco tenemos una claridad sobre el fenómeno, son porcentajes que desvían, creo yo. Y por último, unas dos preguntas más. Bueno, la erradicación de cultivos no es muy difícil. Él dijo que había 130.000 cultivos de cocaína, aparte que la confiscación de cocaína pura elaborada ya había crecido, y que se estaban ocupando de los desmovilizados de la FARC, y habló de una cifra de 13.000 desmovilizados que estarían integrándose en la sociedad. ¿Cuáles son las últimas consideraciones tuyas sobre estas cifras y este fenómeno de lo que podemos llamar el proceso de paz? Mira, sobre las cifras, lo que yo digo es que hay que concentrarse en el fenómeno, en que el gobierno se concentre en aplicar y en poner en marcha los mecanismos y las herramientas que fueron contempladas en el acuerdo de paz para la protección de los desmovilizados y de las personas defensoras de derechos humanos, y en el desmantelamiento de los grupos que están cometiendo estos asesinatos. Hay una incapacidad de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para proteger estos grupos, sobre todo porque es un punto mencionado en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz, que es el tema de la protección de los defensores, incluidos los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, y esto tiene una repercusión en la sobrevivencia de los grupos y del futuro del Acuerdo de Paz. Entonces, ¿cuáles son las políticas que van a implementar? Y eso está, no solamente en mi opinión, está dentro de la línea de lo que dijo la alta comisionada en Bogotá respecto a lo que debe hacer el gobierno. Eso por un lado. Por el otro lado, sobre cultivos ilícitos, el Acuerdo de Paz había establecido un mecanismo de erradicación en acuerdo con las comunidades a quienes se les pagaba para erradicar las hectáreas de coca sembradas y todo este tema, que había tenido un excelente resultado, porque el retorno de cultivo en esos casos en donde se ha aplicado la erradicación por parte de las comunidades acordada de acuerdo con el Acuerdo de Paz era muy baja, era 0.2 o algo así. Entonces, lo que está visto es que ese es el sistema que funciona, pero el gobierno ahora insiste en retornar a su estrategia antigua, a la estrategia antigua del gobierno colombiano de la fumigación con glifosfato. Cosa pues que además no ha podido hacer porque legalmente no lo han podido. Hay varias demandas en la Corte y condiciones que la Corte estableció para que fuera así. Lo que quiere decir que todo esto de las cifras
nos puede distraer de la gravedad del fenómeno, que es lo que tenemos que discutir. ¿Qué está pasando? No discutir tanto en las cifras, sino discutir sobre la gravedad del fenómeno y cuáles son los mejores remedios. Exactamente. Y entonces, para concluir, el debate no se extingue aquí, al contrario, es un desencadenante la intervención del presidente Duque. Ya sabemos que el informe de la alta comisionada sobre su oficina, el informe anual, va a ser presentado el viernes que viene, creo, acá en el Consejo. Sí. Y eso va a provocar que podemos dar un seguimiento de acuerdo a las nuevas cifras y a las nuevas apreciaciones que va a hacer la alta comisionada. Y bueno, pasamos al otro punto porque el tiempo pasa. Con posterioridad a que Iván Duque intervino Nicolás Maduro. Y entonces yo quería referirme a cuál es la percepción que tienen ustedes, porque en la ONG y en el mundo de las ONG, porque, bueno, Maduro habló que Venezuela sufre una guerra multidimensional con 450 medidas unilaterales, ilegales, que resultan un bloqueo al país a un costo de 30.000 millones de dólares, y que con eso el país no puede salir adelante. O sea, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a las medidas coercitivas unilaterales y cuál es la apreciación de qué es lo que está pasando? ¿Es una democracia transparente como él pretende Maduro, que dijo que habían celebrado elecciones parlamentarias y que todo andaba bien? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en Venezuela concretamente? No, mira, lo que está pasando en Venezuela es el resultado de un proceso muy largo de deterioro del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, todos lo sabemos. Es decir, hay un control por parte de Maduro y sus aliados de todas las instituciones, de la Asamblea Nacional, de las Cortes, etcétera, etcétera. Es indudable que hay un fenómeno masivo de violación de derechos humanos, no tan grande como el del otro país que acabamos de mencionar, porque pues, las cifras son realmente dicientes en ese caso. Por el otro lado, sobre las medidas unilaterales, nosotros siempre hemos considerado que las sanciones establecidas deben ser las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sanciones a las personas, digamos, ¿no? Por las personas que por corrupción y por intervenir en este tipo de cosas como las que ha impuesto la Unión Europea. Bueno, es la posición de las ONG que cuando hay sanciones sobre personas que han supuestamente o presuntamente robado, se han enriquecido, esas medidas se justifican. Las que no se justifican por parte de las ONG es cuando afectan la subsistencia de la población, la comida, las medicinas. ¿Es así la posición? Esa es la posición. En general, lo que uno puede deducir de la lectura de todos estos informes y de todos los hechos y noticias que uno lee, informes que lee sobre Venezuela, es que indudablemente la economía se deterioró a través de un proceso de mal manejo de la política económica, por no diversificar la industria y solamente concentrarse en los recursos petroleros. Eso es bien sabido. Pero adicionalmente, todos estos embargos de recursos y bloqueo de recursos que le pertenecen a Venezuela, indudablemente, como lo dice el último reporte de la relatora que visitó el país, han afectado la situación de las personas en Venezuela, de la población en Venezuela. Entonces, yo considero que ese tipo de sanciones son ilegales a la luz de la reglamentación internacional. El Consejo no puede imponer sanciones, solamente el Consejo de Derechos Humanos, solamente lo debe hacer el Consejo de Seguridad. La Unión Europea lo hace como institución multilateral europea, pero hacia las personas. No son muy efectivas las sanciones de la Unión Europea tampoco, en la medida en que pues, no tienen un impacto sobre la población. Eso es bueno, y son efectivas en la medida en que impiden el tránsito de dineros mal habidos, de la corrupción y de todos estos fenómenos alrededor de regímenes como el de Maduro. La situación es grave en Venezuela, pero yo pienso que ahora se abre un espacio con la nueva administración americana para tratar de encontrar soluciones realmente más consensuadas, porque pues hoy por hoy, aquí en Naciones Unidas, y hoy vimos eso confirmado, quien habló fue el presidente Maduro, no Guaidó. Lo que quiere decir que para Naciones Unidas el diálogo se establece es con el actual gobierno que dirige el Estado, tan mal como quieran, pero es él el que tiene que estar aquí. Aquí no tenemos un embajador del señor Guaidó. Y esa es una estrategia en la cual poco a poco se ve que este embajador Guaidó, o presidente interino, o como quieran llamarlo, va perdiendo credibilidad. Han sido acusados también muchos de sus aliados de corrupción, no tiene ningún poder real. Y esa es una política que mantiene Colombia
hacia Venezuela con el Grupo de Lima, que es un absurdo en la medida en que no va a poder dar soluciones reales a la crisis de Venezuela. Bueno, muy bien, muchas gracias Ramón Muñoz, y vemos que también este es un tema abierto, la situación en Venezuela y las posibilidades de solución del conflicto, en el marco de que, bueno, la Comisión de Establecimiento de Hechos va a tener que presentar otro informe y el debate va a continuar. Gracias a François Zubiguer en los controles, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.